Buenas tardes mis hermanos, ¿cómo estás? Saludándote tu hermano David en este canal, tu canal Cristo vive por siempre. Paz y bien. ¿Cómo has estado, hermano? Pues aquí saludándote. Vamos a entrar en esta predicación que como tema pusimos la prueba. ¿Sí? Tú y yo estamos de alguna manera sometidos en varios momentos de nuestras vidas en pruebas y vamos a ver qué es la prueba, cómo podemos superar la prueba. Vamos a hablar, para esto vamos a dar un texto bíblico, un libro. El libro se llama Sirácides. Este libro, déjame explicarte algo que está en la Biblia católica, Sirácides, y en la Biblia evangélica no se encuentra, o sea, en la Biblia de los cristianos no católicos no se encuentra este libro de Sirácides, porque ellos le llaman que es un libro apócrifo. Luego en otro video vamos a explicar todo esto, ¿sí? ¿Qué son los libros del canon, el canon bíblico, de cuáles son los libros que tanto católicos como cristianos, ¿sí? Coincidieron, pero ¿por qué 7 libros no están en las Biblias evangélicas y sí están en las Biblias católicas? Eso es otro tema y es muy grande, pero hoy vamos a hablar. Tomé este texto bíblico porque me parece bien conocer cómo es que tenemos que preparar nuestro corazón dentro de la prueba. Tú y yo tenemos muchas pruebas, hermano, durante el día y en todo momento, ¿sí? Vamos a ver algunas pruebas que son derivadas por nuestra vida pecaminosa, por nuestra concupiscencia, que significan nuestras pasiones, nuestras debilidades. Vamos a ver qué es lo que pasa. Pero también hay otras pruebas enviadas por nuestro Dios, ¿sí? Y eso es lo que vamos a explicar. Si tú tienes tu Biblia católica, yo te pido que abras tu Biblia, en el libro de Sirácides, capítulo 2, versículo 1, ¿sí? Y vamos a empezar la prueba. El versículo 1 nos dice: si te has decidido servir al Señor, prepárate para la prueba. La prueba, hermano, pueden ser, por ejemplo, una pérdida de trabajo. Muchas personas pierden su trabajo, y más en esta época de pandemia, pierden su trabajo y de alguna manera nos sometemos a esa prueba de fe, ¿sí? Y muchas personas se deprimen, se entristecen y pierden la esperanza. Y no, hermano, vamos a ir viendo cómo en la prueba tú tienes que tener fe y esperanza en el Señor, ¿sí? A nadie nos gusta estar en prueba, pero tenemos que vivirla. La prueba es un tiempo de tribulación por el que todos los cristianos, levante la mano los cristianos, saludos hermanos, todos los cristianos pasamos en algún momento de nuestras vidas por esas tribulaciones, y que esa tribulación tiene como propósito divino santificar nuestras vidas, ¿sí? A través de esos momentos difíciles. Cuando todo está bien, todo está en paz, a veces, hermano, aún cristianos, a veces nos acordamos muy poco de Dios, muy poco de las bendiciones que nos da Dios. Y cuando ya estamos en prueba, entonces ya nos ponemos a orar un poquito más. Empezamos a pedirle al Señor, oramos, hacemos ayuno, vamos a misa, vamos al templo, donde sea, pero hacemos oración. Y entonces es un propósito que tiene Dios en la prueba para nosotros, para humillarnos y acercarnos a Dios. Eso es algo muy de nuestro Señor, que permite que estemos en prueba para acercarnos a Él, ¿sí? Es muy importante que nosotros, en la prueba que estés pasando, hermano, en cualquier prueba, sea muy grande, sea pequeña, ¿sí? Te acuerdes que esto es para que tú
tú te acerques a Dios y le pidas al Señor que te ayude en esa prueba. No lo pases tú sola o solo, no quieras hacerlo tú solo, porque así no es. Tienes que ir acompañado de nuestro Señor. Asimismo, el ejemplo puede ser también la pérdida de posesiones, de bienes, de pérdida de una relación, un amor, una novia, una esposa. Pueden ser muchas pruebas, ¿sí? Pero ese es un tiempo de tribulación. Entonces, si te has decidido servir al Señor, como dice en el versículo 1 del capítulo 2 de Sirácides, prepárate para la prueba. Tienes que prepararte, ¿sí? Tienes que preparar tu corazón para cualquier adversidad que pueda venir a tu vida. ¿Sí? La prueba, si nuestra fe no está bien cimentada en Dios, la prueba nos puede llevar incluso al abandono del camino de la fe. Le podemos echar la culpa a Dios, desconfiar en Dios. Señor, ¿por qué estoy en esto? No puede ser. Y empiezas a cuestionar a Dios, ¿sí? Pero es precisamente en ese momento en donde tenemos que acordarnos que nuestro Señor Jesús subió a esa cruz para morir por ti y por mí. Y subió a esa cruz para vencer el pecado, para vencer la maldad. Y nos abrió un camino directo de oración hacia el Padre. Entonces la oración es un camino para que llegar al corazón de Dios Padre Todopoderoso. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta en la prueba, ¿sí?, que tenemos que recordar que Dios es maravilloso, Él nos va a dar esa paz, esa esperanza, ¿sí? Y la prueba nos ayuda a santificar nuestras vidas, hermano, nuestras vidas. ¿Ok? De esa cita bíblica que te digo, Sirácides capítulo 2, versículo 1, podemos deducir también Juan 14, versículo 27, que dice Jesús: mi paz os dejo, mi paz os doy. Dios nos da la paz en la prueba y en todo momento nos da la paz. Ahí tienes que aceptarla tú, abrazar esa paz y no dejar que nada ni nadie te quite de esa paz, ¿sí? El Señor te la da y te la da con gusto, porque Él quiere que vivas tú y yo vivamos en paz. Abrázala. Dentro de la prueba, no le hace lo que sea, la prueba, la situación, la tribulación que estés pasando, abraza la paz que el Señor te da. Te la deja, el Señor te la da. Te dice, tómala, ¿sí? Y tienes tú el deber de conservarla. Si no la conservas, hermano, entonces empieza a haber dificultad emocional, empiezas a sentirte mal, impaciente, ansioso, intranquilo, y todo porque no abrazas la paz de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a seguir entonces Sirácides capítulo 2, ahora versículo 2, vamos a ir hasta el versículo 6, vamos a ir viendo, vamos a ir escudriñando esto, ¿sí?, que nos habla de la prueba. Dice, si te has decidido servir al Señor, prepárate para la prueba. Ya lo vimos. Ahora dice, conserva recto tu corazón y sé decidido. No te pongas nervioso cuando vengan las dificultades. Eso es lo que dice el Señor, ¿sí? Tienes que tener confianza en el Señor y tienes que confesar tu pecado. Primer punto también, muy importante, tienes que confesar tu pecado. Conservar recto mi corazón significa que yo y tú, hermano, tenemos que confesar nuestro pecado ante Dios, ¿sí? Ha pasado a veces mucho tiempo, y te hablo a ti, cristiano católico, que pasa el tiempo y no te confiesas. Te hablo a ti, cristiano no católico, que pasa el tiempo y no te confiesas. O sea, no confiesas tus pecados, ahí los tienes. No, hermano, desecha todo esto. Desecha todo eso, porque tu corazón debe estar siempre en paz y alerta para cualquier situación, ¿sí? Entonces, conserva recto tu corazón y sé decidido. ¿Decidido a qué, hermano? A seguir al Señor. Tú y yo estamos observando en la naturaleza, en el mundo, en la sociedad, señales muy difíciles. Señales, la pandemia, la violencia, el cambio climático, los incendios, todo estamos viendo muchas cosas, maldades y todo eso. Y
y no cambiamos. Tenemos que decidir ya, hermano. Yo te invito a que ya hoy decidas seguir y servirle al Señor. ¿Cómo puedes servirle al Señor desde tu trinchera? No significa que voy a servir al Señor, pero me voy a meter, no sé, en una iglesia para estar las 24 horas, o voy a ser sacerdote, diácono, obispo. No, ellos le están sirviendo de esa manera, pero tú desde tu trinchera, desde tu casa, puedes servirle al Señor siendo un excelente esposo, una excelente esposa, mamá, papá, un excelente compañero de trabajo, un excelente vecino, dando bendiciones, buscando la paz siempre, ¿sí? Dando a aquel que necesita. Puedes hacer muchísimas cosas, visitando al enfermo, hermano. Lo podemos hacer, y eso es servirle al Señor. Tú, te invito a que empieces ya lo vimos en el video pasado, los frutos del Espíritu Santo. Un fruto del Espíritu Santo es la bondad. ¿Qué estás dando tú? Tú como ser humano, ¿de qué te desprendes para darle al prójimo? Es una pregunta que te hago. ¿Qué estás desprendiéndote de ti para dárselo a tu hermano? A veces no damos nada, nada. Entonces no hay fruto. Entonces no estamos sirviendo al Señor. Hay que despojarnos de muchas cosas de nosotros, ¿verdad? Y entonces confesar nuestro pecado, enderezar nuestra vida y confiar en el Señor. Confiar en el Señor y no ponernos nerviosos en las dificultades, porque el Señor, su gracia, Él es el proveedor, Él es soberano. Él nos va a dar la oportunidad de salir de esa situación, de esa dificultad, de esa tribulación. En ocasiones las personas pierden trabajo y se desesperan, se ponen tristes, ansiosos, y por esa situación van hasta el doctor, ya van con el psiquiatra, van con el psicólogo, y todo por no confiar en el Señor. Confiemos. Él te dio el trabajo, Él te lo quita. Él te da esto, Él te lo quita. Él es el proveedor, Él es soberano. Confiemos en el Señor. Ok, seguimos entonces con Sirácides 2, versículo 3. Acuérdate que vamos a desglosar Sirácides 2 desde el 1 hasta el 6. Estamos hablando de la prueba. Una prueba que yo sé que, hermano, que tú has pasado muchas pruebas, ¿sí? Y el haber pasado muchas pruebas victorioso, eso significa que sin darte cuenta, o tal vez dándote cuenta, el Señor estuvo ahí fiel contigo, nunca te abandonó. Ahora, imagínate que tú estés consciente de que el Señor está contigo. ¿Cómo vas a superar la prueba? Mucho mejor, hermano, mucho mejor. No es lo mismo superar la prueba con Dios o sin Dios. Con Dios la vas a pasar de la mejor manera, porque Dios es proveedor, benevolente, quiere lo mejor para ti. Pero sin Dios vamos a sufrir más, hermano. Entonces, Sirácides capítulo 2, versículo 3 te dice: apégate al Señor, no te apartes de Él. Si actúas así, arribarás a buen puerto al final de tus días, ¿sí? Aquí es muy importante, hermano, que tienes que comprender que dentro de la prueba, ¿sí?, debo de apegarme al Señor, pegarme al Señor. ¿Y qué significa eso? Significa que yo, David, yo tengo que empezar a tener una buena relación con Dios, ponerme en paz con Dios, incluirlo a Dios en todas las áreas de mi vida y en todo momento, ya sean cosas familiares, de alegrías personales, de trabajo, laboral, todo tienes que hacer el Señor de tu vida, ¿sí? Estar en constante oración. Mucha gente, hermano, a pesar de los signos que te estoy diciendo, no oran a Dios, no oran. Es más, ni un Padre Nuestro, y si es un Padre Nuestro, se lo avientan ya bostezando, ya quieren dormir. ¿Qué relación hay ahí? No hay nada, ¿sí? Tenemos que apegarnos a Dios, estar ahí en constante oración. De las 24 horas, hermano, no significa que las 24 horas vas a orar, porque tienes que trabajar o hacer otras cosas. Pero cuando se dice constante oración, es que en verdad te voy a poner un ejemplo. Así, por ejemplo, cuando
Tú conociste a tu novia, a tu novio, a tu esposo, a tu esposa. ¿Cuántas veces le hablabas por teléfono? ¿4 o 5 al día? Pues 4 o 5 al día, ora con el Señor, aunque sea 5 minutos. Saluda al Señor, ¿sí? Saluda al Señor por medio de la oración. Dios, aquí estoy, te alabo, te bendigo, tú eres grande, maravilloso. Gracias, Señor, porque estás conmigo y tú sabes en la prueba que estoy pasando, yo sé que no estoy solo, yo sé que tú estás conmigo y me das la fuerza y la energía para salir adelante. ¿Ok? Eso es. Entonces, para pegarme al Señor necesito hacer oración constante y tener una comunión con Jesús. ¿Sí? Hay que tener esa comunión, hay que tener ese agrado hacia Dios. O sea, que le tengo que agradar a Dios con mis hechos, con mi fe, tener comunión con Dios, que Dios cuente conmigo, ¿sí? No puedo decir amigo, o tal vez amigo del Señor. Aquí estoy, Señor. Tener una buena comunicación, una buena comunión con Él, porque el punto más importante dentro de la prueba es la oración y la comunión con nuestro Señor Jesucristo. Ok, estamos hablando de la prueba, hermano, ¿sí? Tú sabes que la prueba, te lo recuerdo, la prueba es una tribulación que estás pasando. Y déjame decirte, hago un paréntesis aquí, para decirte que hay algunas pruebas que como te decía al principio, que por nuestras propias pasiones, por nuestro, ¿qué podrás decir? Por nuestra vida pecaminosa, ¿sí? Por nuestra concupiscencia, ¿sí? Caemos en prueba. Ejemplo, ¿verdad? Ejemplo, tú estás casado, casada, ¿sí? Pero tu vida pecaminosa te hace como que estar volteando a otra persona y la estás volteando y tu pasión, tu pasión te está volteando a ver eso, ¿sí? Entonces, la prueba es esta, que tienes que superarla, de no caer en tentación, de no caer en esa lujuria, no caer en adulterio, ¿sí? Pruebas, ¿sí? Tu ser te pone a prueba. Ese es el tipo de pruebas, te lo pongo como ejemplo, que nosotros mismos nos sometemos a esas pruebas. Pero hay que superarlas en Cristo Jesús, y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y hay otro tipo de pruebas que el mismo Jesús, el mismo Dios, nuestro Señor soberano, Maestro, nos enseña y nos pone a prueba. Te voy a poner 2 ejemplos que de veras Dios nos pone a prueba, ¿sí? Por ejemplo, está el de Abraham, cuando Dios le dice que tiene que sacrificar a su hijo Isaac, lo tiene que sacrificar. Entonces Abraham decía, ¿cómo es posible si yo tanto rogué por mi hijo y ahora lo voy a sacrificar? Era una prueba. No entendía, Abraham no entendía en ese momento qué estaba pasando. Pero ¿qué hizo Abraham? Obedeció, se llevó a su hijo y lo iba a sacrificar, y en el momento de sacrificarlo, un ángel lo para y le dice, detente, Abraham, ¿sí? Entonces, fue una prueba. No entendió Abraham, pero fue una prueba, y Dios probó de esa manera la fe, la fidelidad de su siervo hacia Dios. Otro, Juan, el amado Juan, el apóstol Juan, el que siempre estuvo ahí y amó muchísimo a nuestro Señor Jesucristo, como tú y yo lo tenemos que amar. ¿Sí? Él estuvo presente en la crucifixión de nuestro Señor Jesús. Él vio todo eso. Fue el único apóstol que estuvo ahí, los demás huyeron. Él se quedó ahí. Él vio cómo lo maltrataron, cómo lo golpearon, cómo lo escupieron, cómo lo maldijeron, cómo lo clavaron en esa cruz, cómo lo subieron a esa cruz, cómo la gente lloraba por él y cómo la gente se burlaba de él. Él vio todo y vio cuando murió. Él vio todo, hermano. Esa fue una prueba, porque él no entendía qué estaba pasando. Si su Señor algunos días atrás estaba haciendo milagros, hacía el bien, y pasó eso.
¿Por qué estaba pasando eso? No lo entendió. Lo entendió después de la resurrección, cuando Jesucristo resucitó, cuando vino el día de Pentecostés, se aclaró todo y comprendió. Entonces, te digo esto porque nosotros somos sometidos a pruebas, ¿sí? Si las pruebas de Dios, y en su momento no entendemos, pero a la larga y por medio de oración y decirle al Señor, Señor, que se haga tu voluntad, tarde o temprano lo vas a entender. Yo quiero decirte de un testimonio personal, hermano, que yo llevo tiempo de alguna manera sirviéndole al Señor, gloria a Dios. En mis inicios empecé con todo, era una alegría, un gozo, y de repente, hermano, me enfermé de la ansiedad, y yo decía, pero ¿por qué yo estoy enfermo de ansiedad? ¿Por qué? Entonces yo miré un poquito mi pasado y me di cuenta que mi pasado fue muy turbio, entonces no estuvo bien. Entonces, ¿qué estaba pasando? A pesar de que yo le servía al Señor, ¿qué estaba pasando? Que el Señor me estaba purificando, el Señor me la estaba sometiendo a prueba. Porque a pesar, bendito sea Dios, que a pesar de la ansiedad, nunca dejé de servirle. Hubo un momento que no comprendí lo que estaba pasando, pero ahora te digo, hermano, como testimonio de que entiendo lo que pasó, lo que entiendo, que lo que Jesús, lo que Dios hizo conmigo, me estaba purificando, nada más, y entendí esa prueba. Entonces hay muchas pruebas que el Señor te somete, y tú tienes que estar, ¿sí?, derecho, ¿sí?, debes estar pegado a Dios. Igual forma, cuando tu debilidad te someta a prueba, tienes que vencer, hermano. Vamos entonces con Sirácides capítulo 2, versículo 4. Dice así: acepta todo lo que te pase y sé paciente. Tienes que aceptar todo lo que te pase. Todo, ¿sí? La prueba es un estado al cual hemos llegado porque Dios lo ha permitido. Lo permitió Dios. Y por algo. Porque Dios es soberano, ¿sí? El hombre se inclina a la maldad y él solito, el hombre, se somete a pruebas igual, ¿sí? Por su maldad, como te digo, se somete a las pruebas él solo. Y Dios aprovecha eso, ¿sí?, y permite que llegues a esa prueba. ¿Para qué? Para que te humilles, para que dobles tus rodillas, levantes tus brazos al cielo y pidas clemencia y pidas paz al Señor, ¿sí? Entonces, esto va de la mano con Romanos capítulo 8, versículo 28, que dice así: también sabemos que Dios dispone todas las cosas para bien de los que lo aman, a quienes Él ha escogido y amado. Si tú amas a Dios, hermano, escúchame, si tú amas a Dios, ¿sí?, le sirves a Dios, todo lo que te pasa es para tu bien. Así es, porque si tú pides un pan, Dios no te va a dar una culebra, no, así no maneja Dios. Entonces todo lo que se está pasando, alguna tribulación, alguna dificultad o algo, es porque Dios, ¿sí?, porque Dios te ama y está trabajando contigo, está haciendo algo, ¿sí? Todo lo que te pase es para tu bien, hermano. Ok, entonces vamos ya con Sirácides capítulo 2, versículo 5, ¿sí? Acuérdate, hermano, estamos hablando de la prueba. Dice: porque así como el oro se purifica en el fuego, así también los que agradan a Dios pasan por el crisol de la humillación. Hermano, en la naturaleza el oro se encuentra con otros metales, no viene el oro solo así, como lo vemos nosotros en las cadenas, en las pulseras, no. Lo vemos contaminado con otros materiales, polvo y etcétera. Entonces, ¿qué hace la gente dedicada a eso del oro? Lo somete a fuego para que se separe y salga el oro puro y se pueda manejar. Entonces, ¿qué es lo que hace nuestro Dios? Si eso pasa en el oro, pues también a los que le agradan a Dios, aquí dice, así también los que agradan a Dios, hermano, lo importante es que tú y yo le agrademos al Señor. Y si le agrademos,
Entonces necesitamos, ¿sí? Pasar por ese fuego, ¿sí? Por esa purificación. Si estás pasando alguna dificultad, dale la gloria a Dios, ¿sí? Porque le estás agradando, porque Dios te ama, le agradas y quiere más de ti, te quiere perfeccionar aún más, te quiere dar de bendiciones, llenarte de bendiciones, porque Él es proveedor, Él es Padre, es nuestro Padre Dios, ¿sí? Entonces, en este tiempo de prueba, tenemos que humillarnos. En toda prueba tenemos que humillarnos y reconocer que Dios es nuestra fortaleza, que sin Él no somos nada. Así es, cuando venga la prueba, ¿sí? Piensa, Dios me está purificando, y levanta tus brazos y dile, Señor, aquí estoy. Si el oro es purificado por medio del fuego, pues yo, ¿por qué no? Porque tú estás conmigo, Señor, y confío en ti, y sé que sin ti no soy nada. Sin ti soy polvo que el viento se lo lleva, ¿sí? Entonces hay que fortalecernos en el Señor, hermano, en el Señor. Hay que fortalecernos en el Señor. Sirácides 6, ya vamos a terminar. Sirácides capítulo 2, versículo 6. Dice así, nos dice en una manera tajante: confía en Él y te cuidará. Sigue el camino recto y espera en Él, ¿sí? Entonces, aquí nos manda que en ese versículo que confiemos en Él durante la prueba, durante la tribulación. Confiemos en Él porque Él nos va a cuidar. Hermano, te vuelvo a decir, nuestro Dios es benevolente y no te puede dejar sola. No es así. Dios no es así. Dios no abandona. Dios no da la espalda. Dios no es infiel. Al contrario, Dios nos ama y nos acepta, ¿sí? Acepta y acepta que somos pecadores. No ama nuestro pecado, pero nos acepta y nos quiere convertir y nos quiere dar lo mejor y quiere lo mejor para nosotros. Entonces nosotros lo menos que podemos hacer es confiar en Él, porque Él nos va a cuidar. Cuando tengas una dificultad, solamente ora y dile, Señor, yo confío en ti, yo sé que tú me vas a cuidar, tú me estás cuidando. ¿Y qué tenemos que hacer? Sigue tu corazón recto, tu corazón bien, mantén tu corazón limpio, ¿sí? Sigue el camino recto, sigue tu camino recto, no te salgas de ahí, sigue adelante, espera en Él. Cuida tu corazón. En el momento de la tribulación, de la prueba, cuida tu corazón. No lo llenes de vicios. Mucha gente lo que hace en las tribulaciones, se va a beber, se va a hacer otras cosas que empeoran la situación. Tú no, hermano. Tú, cristiano, que me estás escuchando, tú no, tú sigue adelante, espera en el Señor, mantente en oración, mantén tu camino recto como le gusta al Señor. Pues el Señor es ternura y misericordia. Perdona nuestros pecados y nos salva en los momentos de angustia. Él es pura ternura y Él nos ama, ¿sí? Él es puro amor y Él sabe hasta dónde podemos soportar nosotros la prueba, hasta dónde. Él no es como nosotros los humanos, pues a ver cómo le haces. No, Él nos equipa, ¿sí? Nos proporciona, nos capacita con esa fuerza y esa energía, esa valentía para enfrentar lo que tenga que venir, porque sabemos que el Señor está aquí, ¿sí? En la prueba nos hacemos mejores personas, hermano. Te lo vuelvo a decir, no entendemos qué está pasando, pero en la prueba nos hacemos mejores personas, porque nunca se crece tanto espiritualmente como en aquel tiempo de prueba. Cuando nosotros estamos en prueba, en tribulación, es cuando más oramos, cuando más vamos a misa, vamos al templo, cuando más nos confesamos, nos comulgamos, hacemos ayuno, cuando estamos en tribulación. Cuando no estamos, que a veces ni nos acordamos de Dios, cuando todo está
a gusto, feliz, y no debe ser así. Nuestro Dios es Dios en todo momento. Entonces, en esos momentos de tribulación, ¿sí?, es cuando crecemos más espiritualmente, ¿sí? Y es una muestra maravillosa de la pedagogía de Dios, porque Él es maestro, Él enseña todos sus actos, tus pasos que tiene el Señor, nos enseña a nosotros muchísimas cosas, muchas cosas, hermano, ¿sí? Entonces, por ejemplo, pongo como ejemplo la ciudad de Nínive, ¿sí?, donde Dios manda a Jonás a predicar. Esta es una historia que ya la vimos en un video. Va Jonás, y en esa ciudad era una ciudad como la que tú vives. Había maldad, había problemas, desigualdades, había de todo, vicios, excesos, había de todo en esa ciudad de Nínive. Pero bastó una predicación de Jonás, donde va y les dice: arrepiéntanse porque Dios va a destruir esta ciudad. ¿Sí? ¿Qué hicieron ellos? Ellos no dudaron, titubearon. El rey de Nínive mandó a que toda su ciudad, todos, se sometieran a un ayuno. ¿Sí? Se sometieron a prueba, porque venía la destrucción. Se metieron a prueba, ayunando, oración, porque la destrucción venía por su vida pecaminosa. Entonces se metieron a la prueba, ¿sí?, en esa tribulación que venía, ¿sí?, y empezaron a orar, empezaron a bendecir al Señor, empezaron a confesar su pecado, empezaron a enderezar sus caminos, ¿sí?, y empezaron toda la ciudad, y al último el Señor los perdona y no destruye la ciudad. Entonces también ese es un ejemplo claro de la benevolencia de nuestro Señor Jesús, de nuestro Padre Celestial, que Él perdona a la persona que se arrepiente de corazón, ¿sí? Y vuelvo a hacer hincapié que en la tribulación nosotros tenemos que humillarnos, y es cuando nosotros crecemos más espiritualmente, y por eso el Señor usa esas pruebas para llamarnos la atención, ¿sí?, de la manera que nosotros nos acerquemos a Él. Espero, hermano, que te des cuenta que las veces que has estado en tribulación, tal vez por tus malas decisiones, tal vez por tu vida pecaminosa, pero tal vez porque Dios Dios lo ha permitido para llamarte la atención, para que te acerques a Dios, para que te dejes de cosas que dice el mundo, que para qué acercarse a Dios si es una religión, que para qué ir a misa, o para qué ir al templo, que eso es para viejitos, que la Biblia lo escribió los seres humanos, que no existe. No, y Dios quiere que te dejes de esas cosas, que te dejes de esas cosas de tu mente, y que veas al Señor, a tu Dios y a mi Dios, como Dios soberano, que Él puede hacer lo que quiere y lo que se le antoje. Así es, hermano. Entonces, por eso nosotros, ¿qué es lo menos que podemos hacer como humanos? Pues orar y pedirle al Señor que nos perdone. Hermano, en estos tiempos de pandemia, ¿no estará sometida la humanidad a prueba? Tanta gente ya falleció y sigue incrementándose los casos. Entonces es el momento de acercarse a Dios, ponerse en paz con Dios y decirle al Señor: Señor, perdónanos, todos, perdónanos, Señor, y aquí estamos, Señor. Perdona nuestros pecados, confesar nuestro pecado y esperar en que venga la solución de allá del cielo. Va a venir la solución para esto, para esta pandemia. Así como el pueblo de Israel, estaba sometido a la esclavitud, no sabían por dónde iba a llegar la ayuda. Estaban hartos, pero seguían en la esclavitud y no tenían ni la valentía ni las fuerzas para salir de esa esclavitud. ¿Y de dónde vino la ayuda? De allá, de arriba, de Dios. Así va a venir la ayuda. Pero hay que perseverar en nuestra oración y estar ahorita en esta prueba mundial. Hay que estar sometidos a la oración,
al ayuno constante. Te lo he dicho en muchas predicaciones, ayuna aunque sea una vez a la semana, una vez, ¿sí? Confiesa tu pecado, endereza tu camino, haz el bien, cree en Dios y sigue adelante. Y espera en el Señor, espera. ¿Ves la situación difícil? Tú espera en el Señor, tú espera, confía. Y verás, hermano, que llegaremos a buen puerto, que llegaremos a estar en paz, alegres, y saldremos adelante como siempre lo hemos salido en Cristo Jesús. Hermano, pues esta fue la prueba. Espero que quede bien cimentado esta predicación en tu corazón, en tu mente. Yo te animo a que te sigas al Señor, te aliento a que sigas adelante en la situación que estés, no importa, sigue adelante. Si no tienes ninguna situación difícil, medio fáciles así, sigue orando, no importa, porque no vamos a orar siempre más cuando las cosas estén graves. No, sigue adelante, sigue orando. Si estás pasando cualquier situación, sigue adelante, cree en el Señor, porque Dios te ama y me ama y quiere lo mejor para mí. Hermano, por favor, te pido de todo corazón que te suscribas a mi canal Cristo Vive por Siempre. Comparte estos videos. Hay varios videos que te pueden ayudar en tu vida diaria, ¿sí? Consejos, predicaciones, ¿sí? Compártelo, ayúdame a que esta palabra de Dios llegue allá, hasta donde Dios quiera, al infinito, por allá. Confiamos en Dios, confío en ti que lo harás, y cualquier mensaje, cualquier comentario, ponlo aquí abajito y luego lo platicaremos. Hermano, próximamente estaremos por aquí en este canal dando otra predicación. Pásala bien, ¿sí? Sigue adelante en oración y recuerda mucho, hermano, Dios te ama. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, bendiciones por aquí, pase bien, hasta luego.